habíamos visto que teníamos una señal. Teníamos una señal la cual era sinusoidal, ¿sí? La cual tiene un periodo. Por lo general las señales sinusoidales en cuestiones de radianes tienen un valor medio que va de entre 2pi, ¿sí? Tiene un periodo de 0 a 2pi. El t, habíamos visto, era lo que habíamos que era el periodo de la señal, era un valor de un periodo 2pi y teníamos un valor máximo que era bm, ¿sí? El problema es que nosotros queríamos calcular el valor medio de esta señal. El valor medio estaba definido así en forma general como el área bajo la curva de nuestra señal sobre el tiempo, ¿sí? El periodo de lo que duraba el largo de la base sería. Que esto nos da, o sea, el largo base. El área bajo la curva habíamos dicho que era esta cuestión, esta línea que estaban acá, ¿sí? Que si lo hacíamos en todo nuestro periodo, ¿sí? En toda la señal, en una señal sinusoidal, el valor medio daba 0, lo cual es correcto, ¿sí? Si ustedes se fijan, si miran el eje coordenado, el valor medio pasaría por acá. Entonces, cuando uno tiene una señal alterna que se repite en forma simétrica con respecto al eje de las abscisas, este que está pintado de verde, lo que se hace es simplemente hacer el eje cartesiano y solamente tomar nuestro valor medio en el punto, vamos a escribir así, se no entiende que es lo mismo, solo se toma uno de los valores máximos, ¿sí? Uno de los semiciclos de esa onda. Y se mantiene todos los mismos valores, ¿sí? Valor máximo y el periodo va aquí. Nosotros les empecé a explicar lo que era una integral, ¿sí? El área bajo la curva, por lo que en forma matemática se calcula con lo que es la integral, con esa integral que está acá. ¿Sí? Eso que está ahí escrito es el valor medio de la señal, ¿sí? El área bajo la curva sería esta integral y el largo de la base sería esto que está acá. Bien, si yo resuelvo esto que está, para que sepan de dónde sale lo que está en el apunte, porque parece que lo saqué de la galera y no es así. Si yo resuelvo esta integral, la cual es el menos coseno de el valor este seno, si ustedes se fijan, las integrales siempre se van tomando con respecto a un diferencial. ¿Qué quiere decir este diferencial? Que yo, en vez de ir voy tomando cuadraditos muy chiquitos, ¿sí? De esta vamos a hacerlo en la parte inferior. Voy tomando cuadraditos muy chiquitos, bajo la curva, cada vez más chiquito, y voy calculando el área que hay encerrados en ellos, ¿sí? Cuanto más chiquitos son esos rectángulos en su longitud, más me aproximo al valor de la señal, ¿sí? Más preciso es el valor del área, para así decirlo. Entonces, si yo calculo esta integral, lo que me da es, esto es por regla, sí hay un montón de formas de calcularlo, pero hay un montón de tablas de integrales y demás que dicen directamente cuál es el valor, es igual al menos coseno de nuestro periodo nuevo, que es entre 0 y pi, ¿de acuerdo? Que está acá, el largo de la base, entre 0 y pi, y esto nos da los puntos de evaluación que son pi y 0. Bien, si yo saco esto factor común porque no depende de t, y dejo eso acá, si yo calculo esta integral, ¿sí? Es el menos coseno de omega t, menos coseno evaluado en omega por pi. Omega es igual a 2pi sobre pi, que es el periodo, perdón, 2pi sobre t. ¿Sí? Pero mi t es igual a pi en este caso. Entonces, acá queda pi por pi. Bien. Un segundito, que quiero revisar algo. Estos tipos de ejercicio entran en el No, parcial. porque no saben, no sé si Listo. no saben, las integrales no saben calcular, así que no puedo No, pedirles que no, hagan. claro, por eso te digo, no tengo No, la que menor es, idea. ¿sí? Esto lo simplifico.
Esto nos queda menos, ¿sí? Se va. Nos queda menos el coseno de 0. Esto se puede hacerlo porque es par y valen exactamente lo mismo, ¿sí? Menos el coseno. Yo evalúo coseno en 0, me da 1. El coseno en 0 da... Perdón que estoy con la calculadora. Les pido disculpas para no mandarme macana. Y justo se me cerró. El coseno de 0, esto vale 1, ¿sí? Negado por negado es positivo. El coseno de... Acá sería, perdón, entre 0 y 2pi. Acá tenemos 2pi. Simplificamos. Esto nos va a dar, o sea, yo tomo solamente el semiciclo, tomo el semiciclo positivo, pero el periodo es hasta 2pi. Hacemos ese cálculo que está ahí, que es el... Vamos a limpiar esto acá, porque es un quilombo. Quedó 2pi, 2pi sobre 2pi por pi. Esto si lo simplificamos nos queda coseno de pi. El coseno de pi es igual a menos 1. Con el menos este que está acá se vuelve positivo. Entonces me queda 1 más 1. ¿Sí? Y cuando yo sumo esto, acá queda todo multiplicado. Omega sobre pi. ¿Sí? El valor medio es igual a esto. Yo sumo estos dos valores, me da un 2. Me queda Bm por pi, y si ustedes se fijan en el apunte van a llegar a esta ecuación que le queda que el valor medio es igual a 2Bm sobre pi. ¿Sí? De ahí sale porque una señal sinusoidal tiene un valor medio igual a Bm sobre 2Bm sobre pi. ¿De acuerdo? Y ese valor en esta ecuación, en este gráfico, ¿sí? Más o menos está por acá. ¿Sí? Es como multiplicar el valor máximo por 0,63, que es multiplicar el valor máximo por el 63%, sería el 63% del valor. Bien, uno ahí tiene el valor medio. Esto es lo último que nos había quedado y que quedó medio colgado, así que con eso alcanza. ¿Sí? Les hago una consulta. ¿Estuvieron viendo los ejercicios de las tiras de ejercicio? ¿Tuvieron algún problema? ¿O hay que empezamos a trabajar desde... hacemos la guía de ejercicios acá? Y si la podemos hacer, joya. Dale, yo no tengo drama. La cuestión es, para practicar, si no la llegaron a ver, es un poquito más pesada que las anteriores. ¿Sí? Las mandé, si ustedes se fijan en el foro, siempre les voy anotando les voy anotando los ejercicios que les voy dejando, ¿sí? La fecha y cuando se los dejé. Subí subí las clases y les subí además lo que era el, el apunte de instrumentos digitales, ¿sí? Que se habrán dado cuenta es un poquito extenso, pero es un poquito más, no es es un poquito más llevadero que lo que vimos anteriormente. Bien, no sé si quieren que lo expliquemos directamente o prefieren tratar de resolucionarlo y después hacemos algo en común. Y si los podés explicar. Sí, 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 no hay problema. Les consulto por las dudas nomás, por si si quieren chocar o con el ejercicio y tratar de resolverlo. No, bueno. El primer ejercicio, si ustedes lo buscan, esto acá está... un segundo. Si vienen acá, apunte a clase 3, disponible en parte 16 de la clase 3, apunte acá. Si van acá a materiales y orientación, para si ya lo tienen, si se fijan, en la clase anterior se los dejé. Ejercicios clase 3, parte 3. ¿Sí? Son estos ejercicios que están acá. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, me perdí. Aquí está. Dice, problema 1. Un instrumento de hierro móvil da un fondo de escala, una deflexión a fondo de escala para una corriente de 10 mA. Calcular los valores de la resistencia multiplicadora para poder medir el valor de 20 volt. ¿De acuerdo? Ese mismo voltímetro luego se conecta para medir la caída de tensión sobre una carga R, la cual, bueno, acá la resistencia R sería lo que está en este valor acá. ¿Cuál es el error relativo que comete el equipo? Bien, entonces nosotros tenemos que primero calcular, en realidad es 900, perdón, no es un K, cometí un error yo, es 900. ¿Cómo llegamos a estos valores? Bueno, el primero, ¿sí? Lo primero vamos a hacer primero la primera parte del ejercicio, la cual nos dice, un instrumento de hierro móvil, ¿sí? Tenemos que hacer que pueda calcular 20 volt. ¿De acuerdo? Entonces, para poder dimensionar el voltímetro, nosotros teníamos nuestro circuito, habíamos visto que teníamos que un voltímetro estaba caracterizado por tener nuestro instrumento, la resistencia de nuestro instrumento, ¿sí? La cual es RA, y una resistencia multiplicadora asociada, ¿sí? La cual nos iba a limitar la corriente que teníamos con respecto a la tensión de entrada. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos a agarrar la regla, porque ya estoy cansado. Así no pierdo tiempo haciendo la línea esta. Bien. Entonces, tenemos esta resistencia multiplicadora y tenemos nuestra resistencia al amperímetro. El ejercicio nos dice que este amperímetro hace fondo de escala cuando por acá pasan 10 mA, ¿sí? Que es similar a decir 0,01 amper. Bien. Sabemos por regla general de multímetros y, perdón, de voltímetros y amperímetros, ya sean analógicos, de tablero o demás, o comerciales, que la caída normalizada en un instrumento es de 0,1 volt. Bien. Entonces, nos pide que este voltímetro pueda medir una tensión de entrada de 20 volts. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Nico. Perfecto. Entonces yo tengo que hacer el cálculo para lograr que cuando yo conecto 20 volt en este lugar, ¿sí? Esa fuerza, ese potencial de energía, solo hagas poder circular 10 mA. Para eso tengo que calcular esta resistencia multiplicadora, ¿sí? La que me limita esa corriente, es esta resistencia. Entonces, sencillamente hacemos nuestra ecuación de la malla en este lugar, que nos dice que la tensión de entrada es igual a la corriente por la resistencia multiplicadora más la corriente por la resistencia de nuestro amperímetro. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos dos incógnitas. Tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. La tensión de entrada la conocemos, es 20 volts. La resistencia multiplicadora no la conocemos y la resistencia interna del amperímetro no la conocemos. Bien, no sabemos el factor de mérito que tiene el instrumento. Por lo tanto, no podemos calcular de forma directa cuánto es la resistencia interna que tiene este miliamperímetro, se llama por lo general. Entonces, lo que sí tenemos, ¿sí? Son la tensión normalizada y la corriente de fondo de escala. Entonces, con esos datos podemos sacar lo que es RA. Bien, si yo no le doy alguno de esos datos, si yo no le digo que no le dicen si el miliamperímetro es normalizado, o no le dan el factor de mérito, o no le dicen la corriente de fondo de escala, el ejercicio no se puede realizar. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que forzosamente en este equipo
la caída de tensión normalizada por el fabricante es de 0,1 volt y que la corriente que nos manda a fondo de escala es de 0,01 amper. ¿De acuerdo? Es esta corriente que es esta. El puntero cuando lo muevo con el mouse, ¿lo ven ustedes acá? Les consulto porque siempre tengo el mismo problema de que me olvido de que con... Sí, sí se ve. Listo, Sí, este es sí. 0,01 amper. Entonces, si calculamos esto nos va a dar un valor de resistencia del miliamperímetro igual a 10 ohm. ¿Sí? Esta resistencia que está acá, con este cálculo, nos dice que es 10 ohm. Perfecto, ya tenemos una incógnita menos en nuestro ejercicio. Entonces lo único que nos queda resolver es esta resistencia multiplicadora. Podemos sacar factor común la corriente, ¿sí? Lo cual nos quedaría I RM más RA. La tensión de entrada la sabemos, es 20 volt. Es esta que está acá. ¿Sí? La corriente que tiene que circular por el circuito también la conocemos. Es la corriente que hace que se vaya a fondo de escala a nuestro miliamperímetro, la cual es 0,01 amper. La resistencia multiplicadora es nuestra incógnita y la resistencia interna de nuestro amperímetro es 10 ohm. De acuerdo. Si ahora nosotros despejamos nuestra variable, tenemos que es 20 volt dividido 0,01 amper, RM más 10 ohm. Esto nos va a dar 20 dividido 0,01, nos va a dar 2000 ohms. Pasamos restando la resistencia hacia el otro lado. Bien. Y este valor nos da que es 1990 ohm, ¿no? Acá creo que cuando hice el ejercicio no cambié los valores. Esto se los voy a volver a resubir para que lo puedan practicar y queden los datos, porque me parece que no dan los mismos valores. Porque estuve... 1990, no es 19.9, sino que es 1.9. Esto es 1,99 kiloohms. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Sí, Nico, sí. igual por podría parte. quedar, el resultado da igual si te pongo 1990 ohms. Sí, yo lo único que hice fue convertir las unidades nomás. Sí. Ya, Me dejan sí, esto acá. ya lo pasás a kilómetros. Claro, si a ustedes les queda más cómodo dejarlos en ohm para no confundirse, es igual, es lo mismo. Yo lo único que hice Sí, fue sí. convertirlo en unidades. Lo que pasa es que por lo general si uno tiene que ir a comprar una resistencia a un lugar, no anda diciendo Sí, ya la 1900. comprás en kilómetros. Claro, lo compra en kilón y ya está. Listo. Exactamente. Bien. Yo no tengo drama que ustedes lo dejen en 1990 ohm. Está perfecto. Bien, entonces después la segunda parte del ejercicio nos dice lo siguiente. Ese mismo voltímetro se conecta, esto acá no es 9 kiloohm, sino que es 900 kiloohm. Perdón, 900 ohm. Acá cometí un error yo. ¿Cuánto es el error relativo que comete el equipo? ¿Sí? Nosotros calculamos en nuestro equipo y queremos saber cuánto es el error relativo que está cometiendo. Entonces, vamos a conectar, hacer el diagrama, lo que tenemos acá. Tenemos una fuente que es de 10 volt y tenemos nuestro circuito. Voy a sacar un poco esto así puedo dejar mejor. Tenemos nuestro circuito que tiene una resistencia en este punto de 100 ohm. Tenemos esta resistencia que tiene 900 ohm. ¿De acuerdo? Y lo primero que tenemos que calcular nosotros es sí o sí cuánto es el valor real. ¿Sí? Para poder calcular el valor relativo, recuerden que nuestro error, el error relativo era el error absoluto dividido un 100%. Bien, para poder calcular el error real, sí o sí yo tengo que calcular cuánto es mi circuito sin que esté el voltímetro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular cuánto es
la caída de tensión en esta resistencia. ¿De acuerdo? Yo tengo que calcular en este caso, ¿sí?, cuánto es la corriente que está pasando por acá. Entonces, sencillamente, lo que debemos hacer es, nuevamente, calculamos, hacemos la malla, la cual podemos llamar esta, podemos llamar R1 y R2, ¿sí?, para diferenciarlas. Esta malla es igual a, esta vamos a llamarla B1, así tenemos diferenciado que cada cosa. Entonces nos dice que B1 es igual a la corriente que circula por la malla por R1 más la corriente que circula por la resistencia, que es R2. Bien, esto es lo que nos da esta malla. De acuerdo. Entonces empezamos a reemplazamos los valores. ¿Sí? Tenemos 10 volts, sabemos que la corriente es nuestra incógnita, ¿sí? Si nos queda, vamos a hacer un pasito más, así queda más claro lo que estoy haciendo. Ahí estamos. Esto es B1. Ahora sí, reemplazamos, tenemos 10 volts, es igual a la corriente por la suma de las dos resistencias, que si es 100 más 900 es 1 kilo ohm o 1000 ohms. ¿Sí? Lo vamos a hacer con 1000 ohms, así les queda un poco más directo el ejercicio. Entonces tenemos que despejar la corriente. Perfecto, entonces 10 dividido 1000 nos va a dar un valor de 0,01 amperes. ¿Ok? Pero lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es la caída de tensión en esta resistencia, para poder después calcular el error relativo que tiene nuestro instrumento. Entonces, para saber cuánto es la caída de tensión en esta resistencia, lo que tenemos que utilizar, tenemos que encontrar lo que es BR2, ¿sí?, que es la caída de tensión sobre la misma. Entonces, BR2 sencillamente se calcula con lo que es la ley de Ohm. Sabemos la corriente, sabemos el valor de la resistencia, ¿sí?, y multiplicamos estos dos valores. Esto nos da un total de 0,01 por 900 es igual a 9 volts. ¿Bien? Lo cual tiene sentido, ¿sí? Tengo dos resistencias, habíamos visto, ¿de acuerdo que habíamos visto en su momento divisor resistivo? Tenemos dos resistencias, ¿sí? Una es 9 veces más grande que la otra, la tensión es 10 volts, acá tiene que caer sí o sí 1 volt, y la resistencia que tiene más valor, el valor más alto, es la que disipa más potencia, por así decirlo. Nosotros todavía no vimos lo que era la potencia, pero es el valor en sí, ¿sí? Entonces nos da que la caída de tensión en esta resistencia, lo que sería la exacta, lo que sería la teórica o la real, debería ser de 9 volts. Bien, ahora nosotros lo que hacemos con este circuito es enchufar un voltímetro para poder calcular estos 9 volts. Habíamos visto en su momento que al hacer eso, nuestro circuito sensor, en este caso nuestro voltímetro, producía un efecto de carga sobre la misma, ¿sí? Un efecto de carga sobre el circuito, o sea, le tenía que robar energía para poder funcionar. Entonces lo que nos queda es algo como esto que voy a dibujar acá. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a dibujarlo en otro color, pero para que se entienda, le voy a enchufar el voltímetro. El voltímetro habíamos calculado que tenía una resistencia multiplicadora, ¿sí?, y una resistencia de miliamperímetro. ¿De acuerdo? Esta resistencia, que era la multiplicadora, habíamos calculado que era de 1990 ohm, ¿sí? Y esta resistencia que está en este punto era de 10 ohm. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es saber cuánto es la resistencia que tiene que estar circulando por este circuito. Un segundito que me voy a tomar un mate. Listo. Bien.
tenemos que saber cuánto es la resistencia que aparece en nuestro circuito debido a que yo enchufé este voltímetro. Esto es lo que realmente pasa, ¿sí? Si ustedes miden con un equipo, si las resistencias, habíamos visto que las resistencias para medir tensiones y las resistencias multiplicadoras, la suma de la resistencia multiplicadora con la resistencia del equipo era muy parecida a la resistencia que yo iba a medir, se producía un error, ¿de acuerdo? Era peor el error que yo cometía. Entonces, si yo sumamos estado de resistencias y empezamos a resolver el circuito, lo que nos queda es una resistencia de 100, una resistencia, vamos a hacer un poquito más despacio acá, tenemos nuestra resistencia de 10 volt, tenemos nuestra resistencia de 100, nuestra resistencia acá, tenemos 100 ohm, tenemos 900 ohm, y acá aparece una resistencia equivalente, que es la suma de estas dos resistencias en serie, ¿sí? De 2000 ohm o 2K. Bien, esta es la resistencia del instrumento ya, ¿sí? La resistencia total del instrumento. Que si ustedes se fijan ahora, esta resistencia que está acá, forma un paralelo con la resistencia que yo quiero medir. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de la resistencia en paralelo? Para aquel que no recuerda, ¿sí? Teóricamente, dos resistencias en paralelo, se suman las inversas, entonces tenemos una resistencia que es R2, ¿sí? Que es esta que está acá, más la resistencia del instrumento, la inversa de la resistencia del instrumento. ¿Sí? Esto nos da igual a 1 sobre 900 ohm más 1 sobre 2000 ohm. ¿Sí? Si yo hago esa cuenta, 1 sobre 900 es igual a 0,001 ohm, 0,111111, sí, periódico. Pero para hacerlo más corto el ejercicio, vamos a despreciar algunos decimales. 1 dividido 2000, ¿sí? Nos da un valor de 0,0005 ohm. Esto sigue siendo igual a 1 sobre RT. Si sumamos estado de resistencias, esto nos da 0,0015 ohm. Y este valor yo tengo que hacerle la inversa, o sea que tengo que hacer 1 dividido 0,0015. Esto nos da un valor de 66,66 ohm. ¿Sí? R total es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos resistencias en paralelo, que están acá, se convierten en una resistencia que tiene un valor de 66,66 ohm. Sí, sí, hicimos bien los Profe, cálculos. ¿podría volver al paso anterior, por Sí, favor? claro. ¿Cuál de este que estamos sumando el paralelo? Claro, me quedé ahí en 0,0015. Bien, yo lo Por que hice favor, acá, sí, no, por favor. Lo único que hice es, hice lo siguiente, hice un enroque, pasé RT para un lado, vamos a hacerlo al revés, hice lo siguiente. Agarré, dividí 1, 0,0015, RT, hice un enroque, pasé esta RT para acá y pasé el valor de 0,15 para acá abajo. Sí, para saber cuánto es el valor de la resistencia total. Ese valor, a esa cuenta que está ahí, 1 dividido 0,0015 ohm, nos da este valor. ahora sí, profe, gracias. Verá. Bueno, Nico, sí, te hago una consulta. Porque vos ahí tomás 0,01 y en el otro tomás 0,005. sí, O sea, si vos agregás un 1 más atrás del 1, te daría 0,0016. sí, es Y la correcto. resistencia te cambia Cambia. muchísimo. Bueno, quieren, lo hacemos tomamos para que queden igual magnitud, para que no, igual es cierto lo que dice, yo no le voy a mirar el valor, ¿sí? Cuando ustedes hagan el ejercicio, le voy a mirar el procedimiento, porque
Es consideración, listo, si vos Nicolás. tomás un valor o tomás el otro, lo que está diciendo Rodrigo acá es que vos tomás 0, Rodrigo, ¿no? Fue el que... Sí, ya Sí, está, Nico, pero si vas a evaluar el procedimiento, no quiero volver locos a los chicos, por eso mismo. listo, listo, está bien, Gracias. lo dejamos así, nos queda este valor. Si agregamos un decimal más, ¿sí? Como dice acá, lo que nos da es 0,0016 y eso dividido, ¿sí? Es 625 el valor, si se reduce un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, Nico, sí, perdón, pregunta. Acá sí, cuando haces esto de la inversa, ¿se podría haber hecho también? Espera que vas corriendo y voy mirando. ¿Se podría haber hecho también, si mal no entendí, o sea, haces 2000 ohm por 900 ohm sobre 2000 más 900? sí, es exactamente lo mismo. Perfecto, Es la ecuación equivalente de hacer esta suma de fracciones. ¿Sí? Lo que está diciendo acá es esto que está acá. Es lo mismo. Si perfecto, quieren calcular gracias. de una manera o de la otra, es indistinto. Queda un minuto, ¿sí? Vamos a esperar un cachito, así se corta y lo volvemos a grabar, así no me queda. Lo que tenemos que calcular nosotros ahora, ¿sí? Es ahora calcular la resistencia que va a aparecer debido a esta nueva resistencia, ¿sí? Debido al equipo que yo enchufé. Bien, entonces tenemos que hacer el cálculo nuevamente similar al que hicimos en la parte superior antes de hacer todo este quilombo, ¿sí? Tenemos que calcular la resistencia, el valor de la corriente y la caída de tensión en esta resistencia que apareció nueva. Bien, tenemos un cachito que se corta, así volvemos a enter.